Hermanos, hermanas, gente de YouTube, bienvenidos a un video del canal. Bienvenido a Cristiano Uruguay el Mundo. Nuevamente estamos conduciendo el vehículo de la vida junto al Señor. Hoy estuvimos dando una vuelta por la iglesia de la Espada, que se encuentra en Millán y Rafo. Hicimos la cena y conocimos a un gran hermano. ¿Cómo se llama? Rafael. Rafael. Mi nombre es Rafael Oliver. Rafael Oliver, un gusto conocerte, hermano. Lo mismo digo. Y bueno, charlando un poquito, me está contando un hermoso testimonio. ¿Hace cuánto que es cristiano? Hace 25 años. ¿Quién le predicó a usted por primera vez? A mí mucha gente me habló, te lo voy a decir así, mucha gente me habló acerca de Cristo. Tuve la oportunidad de recibir a Cristo cuando tenía 12 años, pero no lo hice. Y yo soy de Rivera, ¿tá? Y me vine para Montevideo a los 17. Y empecé a vivir acá. Y bueno, vivía una vida media, digamos, bien. No robaba, no mataba, no hacía nada, trabajaba. Pero en un momento empecé a jugar en el casino. Yo tenía la ludopatía, ¿viste? Y empecé a jugar y cobraba un día de repente y ya el otro día ya no tenía plata y ya me había gastado todo. Entonces, en realidad era una vida de porquería. Y es difícil, una vida difícil. Es una enfermedad. Y es una enfermedad, ¿viste? Y yo me quería autoconvencer de que sí, vamos a decirlo así. De que sí, de que sí yo podría dominar eso. Y Dios me mostró de que no, yo no podía dominar eso en ningún momento. Y yo no era cristiano, pero yo siempre tenía muy presente a Dios, ¿tá? Entonces yo decía, Dios, ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué me pasa aquello? ¿Viste? Y yo no era cristiano. Entonces de repente, un día estuve en el puente Sarmiento para tirarme. ¿Tá? ¿Sarmiento en dónde? En el puente Sarmiento, allá cerca del Parque Rodó. Y agarran así, y empezaron los pensamientos y ¿qué decían? ¿Qué edad tenía más o menos? Yo ahí tenía casi 30 años. Tenía 30 años casi por cumplir. Entonces ahora sí. ¿Qué te llevó a esa decisión? ¿Lo de la ludopatía? Lo de la ludopatía, que cobraba un día, el otro día no tenía, y ¿viste? Era todo un tema espantoso, ¿viste? Cruzo la valla y empezaron los pensamientos, juntate la manito así y tirate que no pasa nada, ¿viste? Y ahí se te termina todo, ya no molestás más y nadie te molesta. Y de repente escucho una voz así que me dice, no lo hagas. Simplemente eso, no lo hagas. Y yo dije, bueno, está, no lo hagas, entonces no lo voy a hacer. Agarré, salté la valla, ¿viste? Y me fui caminando hasta la parada del 199, ahí, ¿viste? Que quedaba cerca. Y de repente estoy en la parada y me acerca una señora. Y una señora muy coqueta, con mucha plata, ¿viste? Así, se ve que tenía como 90 y pico de años. Y donde la señora metía la mano, sacaba plata. Y sacaba plata. Y yo decía, wow, yo con todo esto no tengo un mango en el bolsillo. Y esta señora que saca plata de acá y saca plata de allá. Y empezaron los pensamientos, esos, ¿viste? Perversos. Y dice así, era mi pensamiento del diablo, que me decía, vos que andás bien, que corres, y ¿por qué no cruzás ahí al lado de la señora esa, la tirás, metés la mano, sacás la plata y te perdés ahí en algún lugar y ya nadie te va a encontrar? Y yo dije, no, y ahí me acordé lo que me decían mis viejos siempre. Mirá, gurí, no robes, el día que vos robes, cruzaste una línea que no hay vuelta atrás. Entonces lo mejor que podés hacer es pedirle a la gente, mira, quiero un cacho de pan, quiero esto, quiero lo otro. Si te dan, y si no te dan, te dan media vuelta y seguís tu camino. Y dije, ¿sabes una cosa? Y todavía recuerdo que dije así, viejo, qué razón que tenés. No voy a hacer nada, pero me voy con la conciencia tranquila para mi casa y puedo recostar la cabeza sobre la almohada. Después algo pasará. Resulta que en esa semana había ido al Parque Rodó, ¿cómo es? ¿Qué se dice? Al casino. Estoy en el casino y gano 26.000 pesos en aquel entonces, plena crisis 2001, algo así. Y yo me creía como que digo, bueno, ahora estoy lleno de plata y esto y lo otro, ¿viste? Sí. Y al otro día fui y perdí todo. Enojado y molesto con Dios y con la vida, agarro así bajo en la Plaza Colón y digo, ¿y esto qué? No puede ser, vos. Ayer estaba feliz, pero hoy ya me gasté todo.
Y de repente ven dos muchachos así por la Plaza Colón hablando de Cristo y que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, y que esto y que lo otro. Y se podía ver el gozo en el rostro de esos botijas, ¿viste? Y yo le dije, pero yo soy pobre desgraciado, y esos botijas que tienen 16, 17 años son felices. Miro hacia el cielo así, levanto la mano y le digo, vos existís de verdad, existís. Bueno, si vos existís de verdad, yo quiero eso que tienen esos gurises, que no sé lo que es. Fin de semana, llega fin de semana, Parque Rodó otra vez, como viste, siempre pasaba ahí en el Parque Rodó. Y de repente escucho, tú eres todo, poderoso, eres grande, majestuoso. Y dije, ¿eso que el muchacho ahí, viste? Y me dice, esos son unos cristianos ahí que están todos locos, no sé cuánto. Digo, no, vos sabés que ahí hay algo que me llama. Y ahí ahí en ese momento Dios me mostró así como diciendo, no era que me querías conocer, aquí estoy yo. Y ellos estaban ahí reunidos en la explanadita de lo que era el W Lounge, que ahora es del McDonald's, que está ahí. Sí. ¿Viste? En el Parque Rodó. Y en el Parque Rodó. Y de repente dicen, bueno, ahora vamos a salir a repartir folletos explicativos sobre la salvación, que esto y que lo otro, bueno, está. Y de repente se me aparece una chiquilina así, que yo ya estaba ahí, ya estaba al lado del escenario. Y me aparece una chiquilina así y me dice, hola, te vengo a hablar de Jesucristo. ¿Vos sabías que Jesucristo murió por vos en la cruz del Calvario? Que si vos le pedís perdón por tus pecados y le pedís que Él entre a tu vida y que sea el dueño y Señor, ¿tu vida va a cambiar? Y le dije, sí, pero ahí, bueno, yo te explico, me dice ella. Dice, nosotros somos de los 19 departamentos del Uruguay y yo soy la única representante de Rivera. Y yo dije, no puede ser, yo también soy de Rivera. Y me dice, bueno. Y ahí pude ver lo que es la misericordia de Dios, que trajo una persona de Rivera para hablarme a mí. ¿Está? Y entonces, como entré en confianza con ella, agarré y le digo, bueno, como dos personas ya del mismo pago, decime una cosa, ¿Dios existe o no existe? Y me dice ella, ¿cómo no va a existir? Solamente tener que creer y pedirle perdón por tus pecados. Digo, como creer, creo, bueno, espera un cachito que te llamo al pastor. Yo fui, llamó al pastor, el pastor vino y me dice, me dijo ella que vos sos de Rivera. Bueno, ¿cómo querés que hagamos la oración? ¿En portugués o en español? Como quieras, pero hacela ya, le digo. Hago la oración ahí, de repente, yo frente a ese mar y ese cielo así, yo decía, ¿cómo un Dios tan grande me puede amarme a mí? Y eso que yo me creía algo bueno. Y yo digo, no, Señor, reconozco que soy un pecador y sí te acepto como mi único y suficiente Salvador. Quiero que entres a mi vida. De repente ese vacío que tuve por 30 años, ¡pum!, se llenó. De repente termino la hora de hacer la oración y todo, ¿viste? Y me miran el pastor y la muchacha así me dice, vemos que aceptaste al Señor realmente. Y le digo, ¿y cómo no voy? Ahora sí sé que esto es verdad, Dios existe y Dios me ama. Encontraste la respuesta. Encontré la respuesta de tanta gente en vos ahora. Te diste cuenta cuál era la llavecita. La llavecita. Y era sencillo, ¿no? Y era sencillo, era simplemente creer en Él. Y aceptarlo como mi único y suficiente Salvador. Saber que llevó nuestros pecados. Es sencillo, ¿no? Exactamente. Los hermanos que están viendo ahí y que han vivido más o menos igual que vos, o están gente de YouTube, porque este canal lo ve alguna gente de otros países. Claro. Que capaz que están pasando por esa duda, nos está escuchando por primera vez, es decir, y tiene miedo. Hay que tener miedo a dar ese paso. Hay que tener simplemente confiar y creer de que Él puede. Entonces, como dice la Biblia, dice, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Esto estamos hablando ciertas cosas. Hace 23 años. Hace 25 años, exactamente. Y esas ciertas cosas me imagino que son el diablo que quería traerte para atrás. Exactamente. En que muchas veces me ha probado, ¿viste? Me ha probado en muchas cosas. Como dice la palabra del sembrador. Exactamente. La semilla cae, pero pueden salir cardos, pueden salir espinas, pueden venir cosas que quieran ahogar la palabra que está escuchando. Por eso es importante el siguiente paso, que es la permanencia. Una cosa muy importante que me dijo la muchacha en ese momento, que la verdad le agradezco un montón, porque yo ni siquiera recuerdo su nombre, pero sí sé que era una persona de allá de Rivera, y bueno, le agradezco un montón hasta el día de hoy, porque Dios la usó a ella para traerme el evangelio a mi vida. ¿Tá? ¿Cómo se llama? ¿Te acordás o no? No recuerdo.
Pero, viste, ahí está, estoy en deuda con ella. ¿No? ¿La volviste a encontrar en algún Pero momento? nunca más la volví a ver, ni a encontrar, ni nada. Bueno, pero, porque es así, pero lo que bueno. hablábamos hoy en la reunión. Uno tira semilla y Exactamente. después dio Dios hace todo. crecimiento. Así que, No es quiere que tire la semilla, uno, como dice la propia Biblia, uno plantó, el otro regó, pero el crecimiento lo da el Señor. Dios. Ahí está. Ahí está. ¿Y luego qué pasó, mi estimado hermano? Y ¿Cómo luego, te fue llevando la vida? y me dijo ella así, me dice, bueno, a partir de ahora, dice, vos sos un hijo de Dios, que eso a mí me reencantó porque yo me sentía como un huérfano, teniendo padre y teniendo madre. ¿Tá? Dice, vos ahora sos un hijo de Dios a quien podés contarle todas tus cosas, me dice, tus problemas, las cosas buenas, las cosas malas, y que Dios siempre va a estar ahí, Dios siempre te va a ayudar, y siempre te va a levantar, y siempre te va a sostener. ¿Tá? Y otra cosa que te aconsejo es que leas la Biblia. Lo primero que hice fui y me compré una Biblia. ¿Tá? Entonces, empecé a leer la Biblia, empecé a orar y empecé a pedirle al Señor que me mostrara dónde congregarme. ¿Tá? Entonces, en ese interín, entro a trabajar en un trabajo nuevo, ¿viste? Cuando entro a trabajar en un trabajo nuevo, había uno que era cristiano, que se llama Wilson. En un momento me dice, te invito a comer con nosotros a la mesa. Bueno, está. Y yo nunca le dije que era cristiano. Entonces más de un mes comiendo con ellos, y ellos leyendo la Biblia y orando. Y en un momento se preguntaron entre ellos, ahí, como diciendo, che, ¿y el Rafa no se va más? Nosotros hablamos de Cristo y de esto y de lo otro, y él no se va, y él permanece. Dice, vamos a invitarlo para ir a la iglesia. Entonces me agarran así, ¿viste? Y justo un día me levanto así, y Dios me muestra, dice, agarrate ropa limpia. Yo agarro y le digo, ¿ropa limpia, Señor? ¿Para qué ropa limpia? Si yo voy a trabajar. Y agarra así y me dice, digo, bueno, yo no sé para qué, Señor, pero yo te voy a decir una cosa. Si vos querés que yo agarre ropa limpia, voy a agarrar ropa limpia y voy a llevar. Me fui, estaba trabajando, a la media tarde me cae Wilson y me dice, te vengo a invitar para ir a la iglesia. Pero no, dejamos para otro día porque para eso tendrías que ir a mi casa, bañarte y ya veo que no. Digo, no, hoy traje ropa limpia, mirá, está ahí. Dice, pero esto, fui a la casa, conocí a la familia, esto y lo otro, y me llevó hasta la iglesia. Cuando llego a la iglesia, yo me acordaba ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Molino en Rafa 812, a donde voy ahora. La Espada. A la Espada. ¿Estamos hablando de hace cuánto? Estamos hablando de 25 años atrás. Y aún así, y le digo, ¿qué es esto? ¿Esto es joda? ¿Por qué me trajiste justo acá? Y me dice, él dice, ¿por qué? ¿Por qué? Y porque ahí Dios me mostró como diciendo, no, mirá que él no sabe qué era. Yo había pasado en el 147 hace mucho tiempo atrás, siendo incrédulo, y dije, algún día quiero venir a esta iglesia. Y justo a esa iglesia me lleva el Señor. Y yo decía, ¿dónde están las cámaras? ¿Dónde están las cámaras? Y el Señor me mostró como diciendo, no hay cámara. Y agarra y me dice, esto no es casualidad, esto es causalidad. ¿Tá? Y yo dije, bueno, está. Y entro y escucho la predicación de Juan Magallanes. Una predicación de aquello que me hizo. Entonces agarro y en ese momento termina todo y me dice, Wilson, ¿querés aceptar a Jesucristo? Le digo, mirá, te voy a ser sincero, Wilson. Yo ya había aceptado a Jesucristo allá en la Rambla, ¿tá? Pero yo quiero asegurarme, estar seguro de que realmente soy salvo. Entonces quiero hacer otra vez la oración. Entonces me llaman a Mario Eizaga y viene Mario ahí, lo conozco ahí. Y me dice, bueno, vamos a hacer la oración, y empiezo a hacer la oración y me sube un fuego desde la planta de los pies hasta los pelos así. Hoy entiendo de que eso fue la llenura del Espíritu Santo. Te voy a hacer una pregunta. Vos escuchaste el llamado para el arrepentimiento y la famosa oración que vos estás diciendo. Sí. ¿Necesitas tener a una persona para hacer la oración? En realidad no, pero en mi caso. Y para la gente que está viendo. Claro, en mi caso, sí, porque yo estaba totalmente ignorante de eso. Yo no estoy desmereciendo, obviamente, porque claro. Dios usa todo, pero hay gente que está viendo y dice, entonces tengo que ir a alguien para que me haga la oración, como hacen los católicos, que bueno, un cura. No, simplemente... Para la diferencia, es decir, si hay alguien que está solo, simplemente uno va a su casa, a su cuarto, en su cuarto, en secreto, íntimo con Dios. Íntimo con Dios. Solamente la vos sinceridad y Dios. Es Dios. Ahí está, solamente vos y Dios, y ahí empezás a hablar. Por eso Dios. Yo quería aclarar ese puntito para la gente que estaba viendo. Agarrás y hablás con Dios, y Dios se manifiesta.
en el lugar que sea, cuando uno le clama y uno le pide que Él venga y que Él se manifieste, Dios se manifiesta. Uno primero tiene que pedir perdón. Tiene que se pedir perdón, por arrepienta, supuesto. No podemos tener contacto si está el pecado en nosotros, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Es decir, como te dijo la muchacha, arrepentido y convertido. Y bueno, y dejar que Él, como a vos te llegó el fuego, te lleve este fuego, que lo veo ahora. Esto es el fuego, hermano. Es decir, Y ahí me di cuenta de que no era yo, con mis fuerzas, porque yo con mis fuerzas, de repente muchas veces quería dejar de hacer algo malo y dejaba por un tiempo, pero después volvía otra vez. ¿Por qué? Porque andaba en la carne. Ahora, cuando el Espíritu Santo de Dios entró, porque el Espíritu Santo de Dios entró y empezó a hacer su obra, y Dios es Espíritu y la obra de Dios. Y además, nosotros como cristianos tenemos la obligación de no entristecer ni apagar el Espíritu Santo. Es decir, después que nos arrepentimos, bueno, tenemos un deber, una carga, que es leer, reunirnos, orar constantemente, ¿no? Velar, como Cristo cuando se fue en Getsemaní dijo, vele muchachos, y lo encontraba durmiendo. ¿En serio? Y Dios, fíjate, Jesucristo siendo Dios, oraba, siempre estaba orando. Si Él oraba, tenía necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros siendo pecadores? Es el ejemplo. Y que no somos, que somos seres humanos. Y Él es Dios. Después recibiste ese fuego con los hermanos de acá y bueno, y hasta ahí empezaste a hacer la cena y a congregar. Y después lo primero que había leído en la Biblia era que debíamos de bautizarse en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque eso es un requisito de Dios. Ahí está, bautícese cada uno en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, ¿y por qué no de niño? ¿Qué diferencia hay de niño y hay ahora? Porque mirá, ¿Cuál es la cuestión? Y la cuestión es que de niño, cuando era de niño, yo me bauticé en una iglesia como casi todo el mundo. Católica. Sí. Pero yo entendí de que siendo grande, vos tenés que hacerlo porque eso es es el razonamiento. Claro. Un niño no tiene ese razonamiento. Es la manera de mostrar lo que ya pasó. En realidad. ¿Y qué fue? Que yo acepté a Cristo. Entonces es la manera de demostrarle al mundo de que este viejo hombre murió al mundo y vivió para Dios. Yo que eso sí. Eso es así. Es así. Y después, bueno, nos encontramos con el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que no es en un lugar, sino donde hay 2 o 3 reunidos. Ahí en el medio de ellos está como acá, está reunido nuestro Señor. Exactamente. Y llevar la convivencia. Pero la vida te ha llevado por otras cuestiones también, ¿verdad? Sí. Y bueno, y después... Tuviste un accidente. ¿Hace cuántos años después que te convertiste? Eso fue en el 2016. Hace poquito. Hace poco. Relativamente poco, claro. Y en ese momento yo traté de zafar del accidente porque yo ya lo había visto, que algo pasaba en una esquina. Algo en una esquina. Entonces yo me cuidé, pero me desperté en el sanatorio cuando ya había pasado todo. Pero en ese interín no sentiste nada. No sentí nada, no vi nada. Ahí está. Pero contale a la gente cómo fue el accidente. El accidente fue en un semáforo que iba en el 2016, iba a cruzar la calle y de repente un auto dobla y me atropella. Lo único bueno que hizo la persona que me atropelló fue agarrar y llevarme hasta el sanatorio, hasta ir a la Universal que está cerca, ¿no? Pero también en un momento él agarra así y me deja ahí y se va. Y yo, en ese momento que estaba ahí, vamos a decir, estaba en coma. Estuve 11 días en coma. En ese 11 días en coma, yo estuve en un lugar maravilloso, un lugar de paz, que la gente me dice que no, pero vos estás loco. Bueno, mirá, yo como cristiano les puedo decir que estaba en un lugar mucho mejor y tenía mucho más paz que cuando estaba acá en la tierra. Y miraba hacia el cielo y miraba como que la tierra estaba lejísimo, a millones de kilómetros luz. Entonces dije, bueno, acá me quiero quedar hablando conmigo mismo. Y de repente me toca a alguien así y me dice, todavía no es el tiempo, tenés que volver a la tierra. Vos no viste a nadie. Y yo nunca lo vi, siempre le escuché la voz. Entonces agarro así y le digo, ¿cómo que volver a la tierra? Ya la tierra ya pasó, el sufrimiento ya pasó, el dolor ya pasó. ¿Y vos querés que yo vuelva otra vez a la tierra? Yo quiero quedarme acá. Y me dice, todavía no es el tiempo. Y venía como bajando como por un túnel y me dice, ve y dile a mi pueblo que se preparen, en cualquier momento estoy volviendo. O sea, y cuando me despierto del coma, había un hermano, César Bussi, ahí, al lado de la cama, orando para que yo me despertara. Ahora, cuando yo me despierto,
veo tornado en Dolores. Y yo dije, bueno, realmente lo que me dijo el Señor es verdad, esto ya se está terminando. Y luego después de eso, la pandemia. O sea, las cosas están pasando porque ya estamos en los últimos momentos. Ahora voy a mostrar una imagen del tornado de Dolores para que la gente vea lo que era. Acá en Uruguay no hay tornado, pero aparece este tipo de viento, así que sorprendió a todo el mundo. Y entonces yo a partir de ahí empecé a hablarle a todo el mundo, al que yo pueda, al que Dios me presenta en mi camino muchas veces. Bueno, Señor, ¿quiere que le hable? Voy y le hablo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la obligación de ir y hablarle a todo el mundo, contarle lo que Dios hizo con nosotros. La gran comisión famosa, ¿Ah? que hoy estuvimos hablando en la iglesia. Y predicar el evangelio a toda criatura. Lo estás haciendo acá públicamente. Bueno. Hablando con tu testimonio, ayudando a la gente que no ha dado el paso. Cuando estabas en el hospital, estaba el hermano. Qué lindo que cuando te despertaste estaba el hermano. Y ahí es donde también es lindo, para bien o para mal, que los hermanos estén apoyando, sin juzgar a nadie. Cuando un hermano de la iglesia está pasando algo, es bueno que lo ayudemos, lo acompañemos, llamemos por teléfono, WhatsApp, ¿estás bien? ¿Estás mejor? ¿Voy a ir a tomar unos mates? Claro. Y eso, como Cristo dijo, en estos conoceráis que sois mis discípulos, si tuvieras amor los unos a los otros. Exactamente. Y no es solo ir a sentarse a la iglesia, a escuchar, levantarse y venir el domingo siguiente, sino que hay una actividad personal de cada cristiano de preocuparse los unos por los otros. Más cuando tiene un accidente, o es mayor de edad, o es viuda. ¿Sí? Este hermano que lo único que era hermano mío en la fe. Me cuidó. Te hago una consulta. ¿Él ya tenía trato en la iglesia contigo? Sí, o tenía un cierto trato conmigo. Y sin embargo él ¿cómo es que se dice? Él agarró y se ofreció para cuidarme. O sea, él me cuidaba, me levantaba, me cuidaba. Muchas veces me bañaba, muchas veces... Más que un hermano de sangre, un hermano de la fe. ¿Por qué? Porque él siempre estuvo ahí a disposición mía. No quiero meter la cuchara, pero ¿y los familiares? Y después ¿Padre y mamá vinieron de Rivera o no? No, bueno, vino mi padre, que también Dios lo usó en cierto momento porque me daban mucha pichicata, medicación que no correspondía, y mi padre en un momento le dijo, bueno, ya está, no le den más esa medicación porque ustedes no lo dejan que se despierten. ¿Ah? Entonces... Eso dijo tu papá. Dijo mi papá. Entonces mi papá después se volvió a Rivera y todo lo otro, pero por lo menos me ayudó con eso, ¿viste? Bueno, por lo menos estaba ahí y estaba ahí. Hoy en día sos testimonio para tu papá, porque claro, más testimonio que vos por un familiar directo. La pregunta de verdad, no quería meter la cuchara por eso, que es lindo que a veces las personas que están peleados entre familiares que encuentren dentro de la iglesia al papá o la mamá que no encuentran en la vida real, sí, o al hermano o la hermana. Entonces, por eso también es bueno que la iglesia se manifieste con ese cariño, con ese amor. Y después algunos de los ancianos fueron a visitarme. Todas esas cosas yo le agradezco a ellos, porque le agradezco a Dios también. Porque usó a ciertas personas que fueron y bueno, se preocuparon. Claro, lo importante es que aunque vaya uno o dos, ya son representantes de la iglesia. Eso está bueno. Exactamente. Es mejor que no vaya ninguno. Exactamente. ¿Verdad? Exactamente. Muy bien. Así que bueno. Y ahí hoy en día la va llevando. Y hoy en día, bueno, trato de hablarle, predicar el evangelio a la gente y contarle de que, bueno, Dios es real, Dios nos ama tanto, que envió a su Hijo para morir en una cruz de maldición, llena de dolor, pero gracias a Dios que al tercer día Él resucitó. ¿Tá? Y Él intercede hoy por nosotros, sentado al lado del Padre. Muy bien, hermano. Es que ese es el evangelio. Ese es el evangelio. Ese es el evangelio, es decir, arrepentidos y convertidos nuestros pecados, seas que tengas el problema de la enfermedad de la ludopatía que mencionaste. Claro. Hay gente que considera que no tiene nada de que arrepentirse. ¿Está bien eso? Yo pensaba igual. ¿Sí? Yo pensaba igual y sin embargo Dios me mostró de que yo era un pecador. Simplemente porque Adán y Eva en un momento pecaron. Y ese pecado de Adán y Eva, uno se hereda. Uno lo hereda. Y después tendría algunos otros más porque alguna mentirita también habría, o sea... Si no hay nadie y eso que... Dios considera pecado a todo. Dios no es que dice, este pecadito, el otro es pecado. No.
la soberbia, la vanidad, el dar la espalda, la altivez, la arrogancia. Eso, obviamente, el robar, el matar, todas esas cosas que están mal. Para Dios todo, no hay pecado chico ni grande, son todos. Todo fue, ¿dónde dijiste? En la cruz. En la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario, ahí mismo. Ahí lo dejó. Ahí entonces, lo dejó el acta que no sea la contraria. Hay unas palabritas que a mí me encantan, ahora que venimos de la cena. La propiciación es que aplacó la ira de Dios contra nosotros pecadores. ¿En quién? En Cristo. Eso es la propiciación. Aplacó la ira de Dios. Hay una canción que la cantamos hoy, que es aplacar la ira de Dios. Cristo recibió nuestro castigo. Hizo la redención. Pagó con su sangre nuestro rescate. ¿Para qué? Para que vayamos al cielo y no al infierno. Hizo una remisión de esos pecados, una pelota, y la tiró para el otro lado de la cancha. Remitió. Y después hizo la expiación, que es, ya está, no me acuerdo más nada, me olvido. Ya está todo pagado. Ya está todo, no. Por Cristo. No me venga a hablar del pasado, eso para mí, para Dios, cuando vos vayas, no, eso para mí, Cristo, vos, el que está escuchando, vos, si te arrepentís y agradecés que Cristo murió en la cruz, reconocés que derramó su sangre en la cruz, derramada, lo reconoces a Él como el Salvador, que hizo eso para salvarte, como Señor, y no seguís a otra persona, a un ser humano, lo seguís a Él leyendo la Biblia y seguís la permanencia, obedecés su mandamiento. En esto conoceréis que soy mis discípulos y amarás unos a los otros. Ahí va muy bien encaminado, y por lo tanto después el hermano aconseja, y yo, a que el que está escuchando siga ese paso, ¿no, verdad? Porque Dios después se encarga de hacer todo lo demás. Lo más difícil, Él ya lo hizo. Y lo único que tenemos que hacer nosotros es entregarle nuestros pecados y decirle: Señor, ayúdame con este pecado, porque yo con este pecado, si es por mí, lo sigo practicando, pero quiero entregártelo a ti, Señor. Ayúdame con esto. Y Dios te ayuda. Y no somos perfectos. Después que hacemos eso, le dice el hermano y quien les habla, no quiere decir que vamos a hacer como hacen los católicos, que beatifican. Nadie más que nadie. Cometemos errores. El ser humano no tiene que ver al otro ser humano, tiene que ver a Cristo y seguir su mandamiento, cada uno con su mochilita. Y vamos a ir a una iglesia y vamos a encontrar trigo, y vamos a encontrar cizaña, y a veces es complicadito, las peleas a veces que hay entre hermanos, a veces hay gente que debe estar mirando el amor, están mirando el púlpito o lo que sea. Y bueno, uno lo que tiene que hacer es juntarse trigo con trigo, el ejemplo que estábamos hablando hoy, es decir, el trigo con el trigo, tranquilazo, y la cizaña Dios se va a encargar, sin juzgar, no estamos para juzgar, estamos para orar por aquellos que nos maldicen o hablan mal de nosotros, aún los enemigos, y bueno, más con los amigos. Para mí, estimado hermano, fue un placer conocerte por primera vez acá en la iglesia de la Espada. Dios, como vos decís, no me dijo nada, pero me puso en el corazón: andá para tal lado. Estoy aprovechando estos momentos para relacionarme como siempre con las iglesias a la cual pertenecemos, porque no está solo en la Espada, hay en varios lugares. Habíamos dicho que estaba en Molino de Rafo 812. Molino de Rafo 812, que es la iglesia, mi estimado amigo, que allá por el año 96-97 yo me bauticé. ¿Okay? Y en ese bautisterio que ahora en este mes van a bautizar más gente. Bueno, ahí me bauticé yo teniendo unos 16, 17 años, más o menos. Y ahora tengo 49. Y volviendo, siempre es lindo encontrar familia, amigos, hermanos que están ahí. Y bueno, y seguir el vínculo, saber que están ahí, como hay en Pando ahora que queremos que se abra la iglesia. Como lo dijo el hermano hoy, salvos por pura gracia, y esto no es de vosotros, sino que es un don de Dios. Ahí está, exactamente. Es un regalo de Dios. Y ahí está entrando en otro tema de qué tengo que hacer yo para ir al cielo. ¿Tengo que hacer algo? No, arrepentirte, ya está, nada más. Cristo en la cruz ya hizo todo, ¿no? Exactamente. Me encanta un versículo que dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado. Después otro que... Con la advertencia que eso que vos sentís que te dijo, eso es fundamental. Andá, volvé y predicarle, hablarle a la gente. Porque la gente necesita saber de que Jesucristo vino a este mundo a salvar lo que se había perdido. Sí. ¿Y quién se había perdido? Nosotros estamos perdidos como ovejas sin pastor. Buscad a Dios mientras pueda ser hallado, porque capaz que mañana viene el arrebato y la salvación está, pero le va a costar la cabeza, porque mucha gente
lamentablemente, mucha gente va a tener que morir, dar su vida. ni siquiera meterse la marca de la bestia en la frente, en la mano. Hay que huir de todas esas cosas. Es verdad, es verdad. Contame un poquito esa experiencia cuando tuviste el accidente. Sí. Que no contamos, que me habías contado. En un momento vos te sentiste que estaba en un lugar tranquilo y la voz famosa fue como que te dijo. La voz fue la misma voz que me impidió que yo saltara de un puente mucho antes. Y cuando te dijo es hora de volver, ¿y vos qué le dijiste? Le dije que no quería volver, que quería quedarme allá. Pero como Dios tenía un propósito para mí, me devolvió a esta tierra para que yo fuera el testimonio a la gente de que Dios existe y pronto ha de volver. Y mirando todos los sucesos que están pasando en esta tierra y las cosas que están pasando, realmente estamos mucho más cerca. Te hago una consulta. Bien. Capaz que tu mamá es viva. Mi papá y mi mamá son vivos. Gracias. ¿Qué mensaje le decís? Porque capaz que en una de esas ven el video por YouTube. ¿Qué bueno, le recomendás como cristiano, yo como lo hijo? que le puedo decir es que crean. Y en esta invitación es a todo el mundo. Que crean en el nombre de Cristo Jesús y que lo busquen y que realmente se entreguen al Señor con un corazón realmente sincero, porque si no es sincero de nada sirve. Entonces es como hacer una oración al viento. Así. Dios se manifiesta, por eso Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes que tú no conoces. Y encontrar la reconciliación, la paz, la armonía. Si en una familia son todos espirituales y cristianos, es hermoso. No es que uno tire para un lado o para otro, porque Cristo nos mandó a reconciliarnos, a perdonar las ofensas. Si uno cometió error estando en el mundo, bueno, hay que perdonar como Cristo nos perdonó. Y si un papá o una mamá cometió un error con uno, bueno, nosotros perdonarlos a ellos. Porque Cristo dijo: perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Y si no perdona a quienes ofenden sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará sus pecados, ¿verdad? Eso lo dice clarísimo Eso Jesús. lo dice su palabra, exactamente. Entonces, nos manda a reconciliar. Somos embajadores de la reconciliación. Es como si Dios rogara a través de nosotros que nos reconciliemos con Él. Ahí está, lo decimos nuevo, reconciliados con el Señor, a todo el mundo. Y reconciliados con Dios, nos vamos a llevar mejor entre personas, entre padre e hijo, entre hijo y padre. Porque no es como lo hablamos hoy en la reunión, no le estamos deseando acá: mira, venite para acá que ahora te van a sacar plata, venite para acá que ahora te vamos a estafar, o no. Le estamos diciendo lo que nosotros sentimos que es lo la que nosotros salvación. nos pasó a nosotros en un momento, que es la vida, esa vida en abundancia que solamente Cristo nos da. ¿Le estamos diciendo mal a alguien? Y no le estamos diciendo mal a nadie. No, al contrario. Los que se perjudican son la gente que no usan esa oportunidad. Porque escrito está que ante mí se doblará toda rodilla. Toda rodilla confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué días hay reuniones? Nosotros tenemos reuniones ahí los jueves a las 19 horas y también tenemos los domingos a las 10 de la mañana hasta las 12 del mediodía. Son bienvenidos ahí en Molino de Rafo. Y son todos bienvenidos porque Millán y Rafo. Esa es la casa del Señor. Sí, o si no, en cualquier zona donde están. ¿Dónde viven tu papá en Rivera todavía? No, mi madre vive acá y mi padre vive allá. Bueno, cualquiera de los dos puede buscar su rinconcito. Tendría que buscar una iglesia, pedirle a Dios, como dice yo, pedirle a Dios que nos muestre dónde congregarnos. Hermano, te digo la verdad, mi mamá era católica y de a poquito, y gracias a Dios es un placer saber que no hay bendición más grande que se sacó la ceguera que tenía, porque la verdad es una ceguera, es una idolatría. Claro. Y mi papá, que tenía más o menos el pensamiento que tú, de yo no tengo nada de que arrepentirme, le prediqué, y a veces Dios toca de una forma u otra. Vino una leucemia y una vez que entró unos 10 doctores a darle vacuna, había un olor a alcohol enorme en la sala del hospital, yo estaba acompañándolo, me sentí muy triste, muy fuerte, el doctor me dijo que me retirara, me fui al baño del local ahí, se fueron todos, volví a donde estaba él, le agarré la mano y le dije: papá, no quiero que me hables, simplemente apretame la mano. ¿Te acordás lo que te dije de Señor?
¿Te acordás del caminito? Que todos cometemos errores, que simplemente es decirle al Padre perdón y quiero ir al cielo y reconozco que Cristo murió en la cruz y me da la confianza, papá, de que cuando pase la pesadilla, cuando yo vaya al cielo, seguro que tu alma va a estar ahí. Amén. Y agarró, me dio la mano y me hizo así. Bueno, gloria a Dios. Esperemos de que... Entonces, siempre hay esperanza para los familiares. Sí. Siempre hay esperanza para los familiares. Amén. Así que es simplemente insistir y bueno, y paciencia los que nos están escuchando no es para mal. Y bueno, y uno paciencia a pesar de las batallas, porque a veces hay batallas en la familia que hay que orar, doblar las rodillas y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros. Con la hermana que estábamos hablando hoy, que ni los hijos ni el esposo eran cristianos y le pateaban hasta cuando entraba al baño a orar ella, ¿verdad? Hay que orar por esa gente. Son batallas familiares de hermanos. Por eso los hermanos de la iglesia tenemos que apoyarnos, ayudarnos, porque lo que se vive en las casas de cada uno, a veces no nos damos cuenta cuando vamos solo los domingos a sentarnos y a pararnos y a volver al otro domingo. Hay que escucharnos. Exactamente. Cada casa un mundo. Hermano, muchas gracias. Bueno. Estamos en contacto. Te agradezco a vos por Cualquier darme la momento. oportunidad de predicar, dar testimonio acerca de Cristo, que eso es un privilegio, la verdad. Y bueno, y a Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria y a Cristo, y a su Cristo, Hijo, que murió por todos nosotros. Amén. Gracias. Hay momentos que las palabras no